Vos sabés que yo siempre me pregunté cuando salía así a hacer medios, digo, ¿cómo será que va 10 medios, los 10 medios le preguntan lo mismo y tenés que estar? Bueno, ya tiene el cassette aparte, ¿no? No hace falta que... Pero es parte del juego. Me gusta más la... Es parte del juego. Esta mañana di una charla en Santa Fe, en la semana de Comercio Exterior. Y me gusta mucho más hacer una presentación corta y dejar espacio para las preguntas, porque justamente el que pregunta lo pregunta desde un lugar, cada uno tiene un lugar distinto del cual pregunta. Entonces es más jugoso que cuando uno lo presenta. Entonces a mí me gusta la pregunta porque me obliga a elaborar la respuesta, no es un cassette. Hay que elaborar la respuesta de acuerdo a lo que pregunta. De acuerdo cuando haces una introducción. Claro. Sí. Es lógico. Bueno, decime, Marce, cuando... ¿Ya está? Lo único que voy a hacer es cerrar la puerta. Quédense adentro. Quédense, no hay problema. Lo que pasa es que el micrófono toma mucho. Todo. De aquel lado no molesta, ¿no? No. Yo estoy grabando más. ¿Ya estás? Sí. Bien, ministro, muchísimas gracias por atender a Rafaela Noticias. Sabemos que está en la ciudad de Rafaela hoy y seguramente quizás la mayoría de las preguntas que convocan tienen que ver con los 50.000 millones de pesos de deuda que tiene la Nación con la provincia, esto que acaba de anunciar hoy, la baja de los ingresos brutos para los créditos hipotecarios, que lo vamos a estar hablando por supuesto, bueno, y también los créditos tamberos, que quizás es lo que está en la agenda pública hoy y que los que más interesan a algunos sectores, pero también nos interesa saber cómo están las finanzas de la provincia en un país donde tiene un consumo interno que está débil, que no se mueve y donde también hay fuertes pérdidas de empleo, pero la provincia medianamente aparece con una finanza fuerte y con una fuerte gestión en obras públicas. ¿Cómo podría catalogarla? Bien, por ahí es muy ambiciosa la pregunta, voy a tratar de satisfacer con la respuesta. En primer lugar, gracias por la invitación, ¿no? A ver, nosotros tenemos una provincia financieramente sana, y eso se puede sustentar en diferentes variables que permiten ponerlo de manifiesto, ¿no? Por un lado, Santa Fe tiene muy poca deuda en relación a las demás provincias. Yo digo, Santa Fe por habitante debe 6 veces menos que lo que debe Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por ejemplo. Santa Fe tiene una deuda por habitante de algo así como 3.100 pesos y Buenos Aires más de 19.000. O provincia de Córdoba, más de 10.000, 3 veces y pico de lo que debe Santa Fe, con lo cual Santa Fe tiene históricamente ha mantenido una administración financiera saludable que le permite tener capacidad de respuesta ante situaciones macroeconómicas complejas como la que hoy vive nuestro país y que requiere necesariamente de un Estado presente, que de algún modo es lo que nosotros venimos destacando, ¿no? Tenemos un gobierno en la provincia que ante un entorno macro complejo ha llevado adelante políticas públicas que permiten que tengamos un comportamiento de la actividad económica en nuestra provincia que claramente no descolla. Digo, las variables macro se definen en el plano nacional y no las definimos las provincias. El tipo de cambio es común para todo el país, la tasa de interés es común para todo el país, la tasa de inflación puede tener alguna variante entre una provincia y otra. La presión tributaria es mayormente definida en el plano nacional y no somos las provincias y los municipios y comunas los que cobramos más impuestos, lo cobra Nación. Todos estos elementos que hacen a la macro, la apertura de la economía, el grado de apertura, son definiciones de política nacional. Ahora, en ese espacio que nos define el gobierno nacional, en Santa Fe buscamos algunas políticas que nos permitan que la actividad económica muestre un comportamiento distinto del que se está dando en la media nacional. Por eso reitero, cuando uno mira los indicadores de actividad provincial comparativos, de actividad económica digo, lo que encuentra es que en el 2016 Santa Fe es la única provincia que tuvo un saldo positivo, un signo positivo. El indicador sintético de actividad provincial, que es un indicador que mide la evolución de la actividad económica en las provincias argentinas, llevado adelante por Federico Muñoz Asociados, que es una consultora que lo releva, la única medición a nivel nacional que existe comparativa entre provincias. Lo que muestra es que Santa Fe tuvo un signo positivo en el indicador, todas las otras proyecciones tuvieron signos negativos. ¿Qué cree que lo sedujo o cómo hizo la provincia para seducir a los inversores, a los empresarios, a aquellos hombres de campo que, bueno, cuando terminan su cosecha o producto de la soja, lo primero que hace es invertir el ladrillo? Pero digo, ¿cómo hace seducirlos en un contexto económico donde hoy seduce más
¿O se ama más ir a un banco a poner la plata en interés en vez de ponerla a trabajar en...? Es que yo pregunto, ese es un gran problema de la economía argentina que nos viene dado claramente, ¿no? Si una persona que tiene excedente de fondos, que tiene capacidad de ahorro, lo que observa es que a través de la compra de un instrumento financiero del Banco Central, una inversión financiera claramente exenta de riesgo, si se quiere, o con muy bajo nivel de riesgo, reditúa o rinde el 26,5% anual. ¿Qué inversión productiva le permite garantizar al inversor esa tasa de rentabilidad en un año? Le diría que muy pocas. Entonces, en ese escenario es complejo que efectivamente se tomen decisiones de inversión, y si una economía en la cual no hay una alta tasa de inversión es una economía que no va a lograr un crecimiento sostenido a lo largo del tiempo. Ahora bien, en ese sentido el desafío para un gobierno subnacional es doble, ¿no? Porque tenemos un entorno que no promueve que las inversiones productivas se lleven adelante, y sin embargo hemos logrado que, como bien decías en tu pregunta, muchos de los productores santafesinos hayan optado por invertir. De hecho, esta mañana vengo a una presentación en Santa Fe conjuntamente con la agencia Santa Fe Global, la agencia de inversiones de la provincia. Lo que mostraba es los relevamientos de inversiones realizados en el primer semestre de este año por empresas santafesinas, y claramente nos permite ser algo optimistas respecto del futuro, porque ha habido un proceso de inversión importante, y creo que en este sentido, tomando parte de tu pregunta, digo, Santa Fe tiene un elemento que la distingue del resto, que es cómo en el sector agropecuario está distribuida la propiedad, y la mayoría de la tierra productiva santafesina es producida por sus propios dueños o por personas que llevan adelante el proceso de alquiler de las propiedades rurales que están radicados en el mismo lugar. Eso permite que la renta generada por el sector agropecuario se consuma mayoritariamente en la economía santafesina y no sea trasladada a ahorros que se canalizan hacia el exterior o consumos suntuosos que no se dan en el terreno de la provincia. Nosotros tenemos una provincia en donde históricamente la propiedad de la tierra se ha distribuido bastante bien, y tenemos muchos productores que generan riqueza en el territorio y consumen una buena parte de esa riqueza en el territorio de la provincia. Y eso claramente es un elemento que favorece la evolución del nivel de actividad de Santa Fe. Como hombre de números, y corríjame si me equivoco, no es mi especialidad la economía, pero esto del dólar es netamente que al gobierno nacional se le escapó la tortuga, o vendría a ser, podría decirse, un nuevo ajuste encubierto con la suba del dólar, sabiendo que los alimentos ya no van a subir más porque ya en el año han subido un 100%. Digo, ¿es una nueva devaluación encubierta? Uno no sabría, no podría hacer afirmaciones contundentes respecto de esa consulta, porque la verdad que hoy tenemos una conducción de la política económica muy particionada por parte del gobierno nacional. Tenemos un ministro de Hacienda, un ministro de Finanzas, un presidente del Banco Central, un presidente del Banco Nación, un ministro de la Producción, un ministro de Energía, todas variables que definen la política económica del gobierno, que se definen individualmente entre sí y no en forma coordinada. Por ahí uno lee la prensa y dice, el vicejefe de gabinete sería el coordinador. Digo, incluso una figura que ni siquiera tiene rango de ministro es el que coordinaría la política económica. Ahora, lo cierto es que si usted me pregunta cuál es el modelo económico, hacia dónde va la economía argentina, no tenemos un planteo claro de parte de las autoridades nacionales que nos digan hacia allá vamos. Tenemos un conjunto de funcionarios, cada uno de los cuales tiene sus áreas de incumbencia, que entiendo estarán haciendo lo mejor que a cada uno le competa para administrar financieramente el Estado, el ministro de Hacienda, para conseguir financiamiento el ministro de Finanzas, para impulsar la producción el ministro Cabrera, digo, así cada uno de ellos, pero pareciera no haber una integración clara de cuál es el modelo económico que tiene Argentina y hacia dónde vamos en materia de crecimiento y de desarrollo. Ahora bien, en ese sentido, poder interpretar sin tener información qué es lo que pretende el gobierno con la elevación del tipo de cambio que se dio en las últimas 2 semanas, es decir, con el aumento del precio del dólar, para ser más concreto y coloquial, y uno no lo puede saber. Ministro, ahora sí, lo que compete directamente a Santa Fe. Bueno, estuvo el otro día acá el jefe de gabinete de la Nación, Marcos Peña, y no solamente lo ha dicho acá, sino lo ha dicho en algunos medios capitalinos también, que bueno, lo que ha pasado Santa Fe, esa propuesta para poder que la Nación pueda pagar la deuda que tiene con la provincia, es inviable. ¿Cómo lo ve usted? A ver, no, la verdad que no
no creo que sea inviable, y en eso hemos sido muy cuidadosos en elaborar una propuesta que permita compatibilizar la responsabilidad que nos cabe como funcionarios provinciales de defender lo que jurídicamente le corresponde a la provincia, porque acá ya no hay una discusión sobre si corresponde o no, hay un fallo de la Corte que dice esto es de Santa Fe. Lo que dice es en 120 días pónganse de acuerdo en cómo se lo paga, para usar un lenguaje muy coloquial. Pasó un poco más de 120 días, pasaron 19 meses de esos fallos y hasta el momento no nos hemos puesto de acuerdo, pero no por falta de voluntad de la provincia, sino porque no hemos recibido ninguna propuesta concreta de parte del deudor, que es el Estado Nacional. Y por eso elaboramos una propuesta nosotros que busca compatibilizar ese objetivo, que es la defensa de los recursos que le pertenecen a la provincia, que es el rol que nos cabe como funcionarios provinciales, con las reales posibilidades de pago del Estado Nacional. Nosotros claramente reconocemos que es una deuda que se fue generando durante una década por parte de Nación, por no haber distribuido automáticamente la coparticipación de acuerdo a lo que las normas indican, y no podemos pretender que una sola gestión de gobierno en un horizonte de tiempo corto cancele la totalidad de la deuda, con lo cual elevamos una propuesta que combina dos instrumentos. Por un lado, le decimos a Nación, de los 50.000 millones de pesos, 15.000 que se han cancelado a través de transferencias mensuales a partir del año próximo. ¿Por qué a partir del año próximo? Porque este presupuesto 2017 ya está en ejecución. Nación no lo prevé en sus gastos, nosotros no lo tenemos incorporado a nuestros recursos, con lo cual nos parece prudente que no empiece el desembolso este año, que empiece recién en enero del 2018. Desembolsos mensuales de 625 millones de pesos que suponen 7.500 millones de pesos por año. ¿Es inviable que Nación destine 7.500 millones de pesos por año para pagar una deuda que tiene con la Santa Fe? Nosotros entendemos que no, porque 7.500 millones de pesos representan el 0,3% del presupuesto anual que tiene el Estado Nacional, el 0,3%. Para que se entienda claramente, por cada millón de pesos que gasta el Estado Nacional, le estamos pidiendo que destine, que separe 3.000 para pagar la deuda con Santa Fe. No parece inviable. ¿Hay intención política del gobierno nacional de pagar esa deuda? Porque también tenemos entendido, por lo que nos informamos, es que tampoco ha cumplido con lo que se le debe o que se le prometió a la Nación, a los productores de la zona, ¿no? A ver, en reiteradas oportunidades los ministros nacionales nos han dicho en reuniones que mantuvieron con autoridades provinciales, con el propio gobernador, así como también conmigo, que hay voluntad de acordar. De hecho, en el mes de marzo de este año, el ministro Frigerio y Duhovne se comprometieron con el gobernador de la provincia a resolverlo en un plazo máximo de 60 días. Fuimos juntos a la Corte, Nación y Provincia, después de esa reunión de marzo, de decir, suspendamos los plazos de la causa porque nos estamos poniendo de acuerdo, y pedimos un plazo de 20 días hábiles, si no recuerdo, porque era lo que más o menos había acordado que era el tiempo que podía insumir. Luego de eso no llegó ningún tipo de propuesta, con lo cual nosotros lo que escuchamos es que hay voluntad de pago por parte de las autoridades nacionales, pero lo que no vemos es que se materialice esa voluntad de pago. Y por eso hicimos la presentación pública. Respecto de, porque por otra parte creo que es el momento necesario, porque si en septiembre se debe discutir el presupuesto 2018 de Nación y Provincia, creemos que antes de esa fecha debemos resolverlo para que Nación ahora sí ya lo incorpore en el presupuesto y nosotros hagamos lo propio en el nuestro, ¿no? Si queremos que las instituciones funcionen debidamente, el presupuesto es una institución importante del país, porque es cuando el Poder Legislativo define en qué se aplican los recursos del Estado, ni más ni menos que eso. Entonces creemos importante que los presupuestos ya incorporen esta definición tomada a tiempo. Respecto del fondo lechero, que surge a partir de la situación de emergencia hídrica que se genera en la provincia de Santa Fe a inicios del presente año, en aquella oportunidad nos visitó el ministro de Agroindustria, Ricardo Burjaile, y conjuntamente con la provincia acordamos un conjunto de acciones frente a la emergencia. Una de ellas tenía que ver con una respuesta concreta a los productores más afectados con el otorgamiento de una asistencia financiera, un préstamo flexible en condiciones financieras favorables por un monto total de 400 millones de pesos. 250 millones nos iba a aportar la Nación como un préstamo a Santa Fe, a la provincia, que había que devolver, y la provincia aportaba 150 millones restantes del Tesoro Provincial. Eso totalizaba los 400 millones. Bueno, nosotros empezamos los trámites, sacamos una ley que de hecho aprobó, porque tiene aprobación por la legislatura, el Fondo de Inversión y Desarrollo, creamos la línea específica, recepcionamos la carpeta con la documentación de todos los beneficiarios, porque claramente para que una persona acceda a beneficios tiene que demostrar que es tambero, tiene que demostrar la cantidad de vacas que tiene en su establecimiento, la producción de leche que genera, su capacidad de devolver el préstamo.
Y hace un par de meses terminamos de desembolsar los 150 millones de pesos que nos habíamos comprometido como gobierno provincial a aproximadamente 550 tamberos. Pero teníamos muchas más carpetas presentadas y no llegaban los fondos de Nación. Entonces, hace aproximadamente un mes atrás, con el gobernador lo que decidimos, y dado el fuerte interés manifestado por Luis Contigiani, el ministro de la Producción, de que demos una respuesta a este sector, hicimos una modificación presupuestaria en donde aumentamos nuestro compromiso de los 150 millones de pesos iniciales a 250, 100 millones más. Y eso nos permitió poder desembolsar en este mes más de 300 préstamos adicionales, que nos permite que hoy estemos en 800 y pico. Ahora, de préstamos por 250 millones de pesos. Claro. Ahora, seguimos teniendo carpetas sin atender y Nación sigue sin desembolsar los 250 millones comprometidos por el ministro de Agroindustria en el mes de enero. ¿Qué nos dicen las autoridades? Me lleva a pensar, digo, no desembolsa 250 millones de pesos, que es para la producción, digo, ¿por qué menos va a pagar los 50 mil millones de pesos que le da la provincia? ¿No? Si, a ver, ya hace 6 meses. No, a ver, los 250 millones, los funcionarios de la industria nos llaman y nos dicen, yo tengo los fondos disponibles, presupuestariamente los tengo disponibles en una cuenta bancaria, firmemos el convenio. Y nosotros le decimos al ministro de Agroindustria, no podemos firmar el convenio porque el ministro del Interior no nos permite, porque nos da la autorización. Entonces hoy tenemos un problema en donde dos áreas de gobierno nacional se comportan de un modo claramente distinto para con la provincia. Un área dice, yo tengo los fondos disponibles, y la otra dice, yo no te doy autorización de endeudamiento. Aspiramos a que esto se resuelva en el corto plazo, que obtengamos la autorización, podamos firmar el convenio y que los 250 millones de pesos lleguen, porque claramente detrás de esto hay productores esperando los recursos. Bien, esta mañana, cambiando un poquito de tema, estuvo anunciando para los créditos hipotecarios lo que es la baja del ingreso bruto. ¿Cómo es eso? Porque ha creado expectativa en algunos sectores del trabajo, de los trabajadores, esta cuestión. Miren, nosotros estamos convencidos que Argentina, entre sus grandes problemas que tiene, uno es el déficit habitacional. Muchas familias que no tienen la vivienda propia y que les cuesta acceder a la misma. Y celebramos que la actual gestión del Gobierno Nacional esté dando pasos en pos de facilitar el acceso al crédito hipotecario, que es un instrumento que en el mundo se utiliza para la adquisición de la vivienda familiar. Entonces, en la medida que el sistema tenga debidamente diseñados los mecanismos para que mayor cantidad de personas accedan a financiamiento mediante crédito hipotecario para la compra de la vivienda familiar, nos parece conveniente. En ese sentido, desde la provincia hemos decidido acompañar esta iniciativa nacional, generando una reducción del impuesto sobre los ingresos brutos del 7,5% al 1,5%, es decir, es casi una alícuota muy baja, que permite que el tomador de crédito hipotecario, que toma un crédito hipotecario en el sistema bancario para financiar la compra de una vivienda familiar, esté pagando una cuota un 15% menor por ese crédito que lo que hubiese pagado en ausencia de esta reducción tributaria. Ahora, obviamente, es una decisión que no podemos tomar como Poder Ejecutivo, sino que debemos someter a tratamiento legislativo, y lo que hicimos en la mañana de hoy es presentar esa propuesta a tratamiento de la Cámara Legislativa de la provincia, que seguramente va a tener tratamiento favorable, porque incluso este proyecto lo acordamos en el seno de la Comisión Tributaria, que está formalmente creada en Santa Fe. Ustedes saben que en Santa Fe discutimos el sistema tributario entre el Estado provincial y los representantes de los diferentes sectores de la producción. Eso ya lo hicimos en el año 2016, lo venimos haciendo en este 2017. Esa comisión tiene representación del Poder Ejecutivo de la provincia a través de funcionarios del Ministerio de Economía, del Poder Legislativo provincial, 3 representantes por la Cámara de Senadores y 3 por la Cámara de Diputados, y de las entidades de la producción. En el ámbito de esa comisión acordamos que este proyecto de ley iba a ser remitido. Bueno, en el día de hoy formalmente anunciamos el envío a la legislatura y esperamos que rápidamente se construyan los consensos, porque el problema del déficit habitacional en Santa Fe no escapa de la generalidad de la ley en nuestro país, es importante, y el instrumento del financiamiento hipotecario seguramente va a poder contribuir a reducirlo. Ministro, sabemos que tiene una agenda bastante apretada, no queremos robarle mucho tiempo, pero hay un par de preguntitas nada más muy cortas que quería realizarle antes de terminar la entrevista, y una tiene que ver con Rafael, este crédito que pidió en Abu Dhabi, que tiene que ver con el acueducto. ¿Esto va a estar puesto ya en el presupuesto 2018? Sí, por supuesto. Nosotros estamos el 23 de agosto haciendo la apertura de ofertas de esta obra, que es la más grande en orden de inversión involucrada que ha encarado el gobierno de la provincia, al menos desde la autovía 19 para acá.
La Autoridad 19 fue licitada en el 2007, estamos a 10 años, la licitación más grande en los últimos 10 años, y que la podemos conseguir gracias a, la podemos ejecutar, gracias a haber gestionado seguramente con un mayor tiempo del que hubiésemos deseado. Todos hubiésemos querido licitar esta obra antes, pero bueno, respetamos los plazos de los organismos internacionales y la podemos ejecutar porque accedimos a un financiamiento en condiciones muy favorables para la provincia a través del Fondo de Abu Dhabi. Estamos ya en este momento dándole amplia difusión al proceso licitatorio. Hay muchas empresas interesadas que han hecho muchas consultas y aspiramos a que se dé un proceso muy competitivo y que el 23 de agosto tengamos las mejores ofertas. Y por último, sabemos que tenemos una Santa Fe federal, pero cuando hablamos de un país y que queremos un país federal, sabemos que siempre dependemos del gobierno central. Nunca se sincera y se federaliza netamente, porque habría que armar una ley de entidades financieras que nos sirva a todos, habría que ver de cómo se cambia la ley, de cómo se tributa, habría muchas cosas que cambiar, inclusive la coparticipación, también habría que rever la ley de coparticipación a nivel nacional. Pero en este contexto donde se baja la inflación porque se toma mucho préstamo, ¿sí?, desde afuera para poder bajar la inflación. Seguramente el dólar va a quedar allí planchado en 18, ni va a bajar ni va a subir, seguramente es lo que buscarán, pero tampoco baja el déficit fiscal porque el gasto público sigue siendo muy alto del gobierno nacional, quizás el más alto de los últimos años. ¿Cómo cree que pueda seguir la economía hacia adelante? Porque de que el gobierno nacional cree las condiciones económicas es donde también las provincias se ven beneficiadas. Sí, a ver, nosotros tenemos un análisis en donde vemos que el presupuesto nacional 2016 cerró con 480.000 millones de pesos de déficit. Recién hablamos concretamente de la propuesta de pago de Santa Fe, 7.500 por año decíamos. El déficit, es decir, la diferencia entre los ingresos y los egresos del presupuesto nacional del año que pasó fue 481.000 millones de pesos. Nuevamente, ¿no?, mostrando dimensiones absolutas comparativas. Claramente 7.500 millones de pesos, para usar un lenguaje coloquial, no mueve la aguja del presupuesto nacional. Tiene un grave problema de déficit del Estado Nacional. Y yo creo que se puede resolver operando simultáneamente sobre los dos elementos que lo conforman, ¿no? ¿Qué recursos se perciben y qué gastos se ejecutan? Y en materia de gastos yo creo que hay una clave, que es aquellos gastos que Nación hace duplicando lo que hacemos las provincias y los municipios y comunas, que es el tema central del federalismo fiscal. ¿Por qué está funcionando muy mal en Argentina? Porque Nación se involucra en resolver problemas que constitucionalmente nos corresponde a los municipios o a las provincias. Entonces se duplica el gasto. Nación viene destinando en lo que va del año, más de 50.000 millones de pesos asignados a las provincias para hacer gastos en obras que son de las provincias. Que no lo destine, que deje que las provincias nos financiemos con los recursos que nos corresponden, pero a todas por igual. Claro. Porque si no, hay un problema en donde Nación asigna discrecionalmente a algunas provincias en desmedro de otras. Y se premia a aquellas que no hacen bien las cosas. No sabemos a quiénes se premian. Lo que sabemos es que termina siendo absolutamente inequitativo el mecanismo a través del cual Nación asigna los recursos. Y eso es lo más fácil de solucionar por Nación. Nación podría dejar de hacer transferencias discrecionales y le haría, estaría cumpliendo simultáneamente dos objetivos. Por un lado, una mayor equidad en la distribución de los recursos y por el otro lado, una reducción del déficit fiscal que actualmente tiene. Ministro, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.